La independencia. Lección 17. Antecedentes del movimiento de independencia de México. La colonia. Guerra de independencia. La forma en que se distribuían las riquezas ocasionó que hubiera diferencias entre las clases sociales. Durante la época colonial existían grandes desigualdades entre la sociedad. Los españoles peninsulares decidían los asuntos más importantes. El virrey de la Nueva España era la máxima autoridad. Había alcaldes mayores, corregidores y cabildos. La Iglesia también tenía mucho poder para decidir asuntos del virreinato. Los criollos, a pesar de sus privilegios, casi no tenían oportunidad de ocupar puestos de gobierno, por eso estaban inconformes. Algunos grupos inconformes planteaban la independencia de la Nueva España. El pueblo, formado en su mayoría por mestizos, indígenas y mulatos, vivían casi como esclavo. Había mucha pobreza y hambre en la mayoría de la población. Por estas causas y además por las ideas libertarias y de igualdad que llegaron a Europa, se dio inicio al movimiento de independencia. Actividad. Escribe en tu libreta las causas originales del movimiento de independencia. El movimiento de independencia. El cura Hidalgo y Costilla. Algunos grupos de criollos organizaron en secreto un movimiento armado para lograr que nuestro país se independizara de España y tuvieron su propia identidad como nación. En Querétaro se contaba con el apoyo del corregidor Miguel Hidalgo Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. En San Miguel el Grande, Ignacio Allende y Juan Aldama tenían comunicación con Miguel Hidalgo y Costilla, cura de la iglesia de Dolores. En Guanajuato, al ser descubiertos por el gobierno, apresuraron sus planes y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la iglesia de Dolores, el cura Hidalgo dio el grito de independencia. El ejército insurgente estaba compuesto por criollos, mestizos, indios y mulatos, que luchaban contra el ejército del gobierno llamado realista. Miguel Hidalgo y Allende y López Rayón lograron victorias en Guanajuato, Celaya y San Miguel, pero fueron derrotados cerca de Guadalajara. Se retiraron hacia el norte del país y donde fueron apresados. Miguel Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811. El cura mestizo José María Morelos y Pavón continuó la lucha y derrotó a los realistas en Acapulco, Chilpancingo y Oaxaca. Morelos reunió en 1813, durante el Congreso de Chilpancingo, a los representantes de la insurgencia y dio a conocer un documento llamado Sentimiento de la Nación. En este se declaró a México independiente de España y a todos los mexicanos iguales ante la ley. El 22 de diciembre de 1815, Morelos fue vencido y fusilado. Por ello, el movimiento de independencia entró en una de sus peores crisis, aunque surgieron nuevos caudillos como Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina, que continuaron la lucha. Actividad. Organízate con tus compañeros para realizar una escenificación del movimiento de independencia. Consigan los materiales necesarios, algunas prendas de vestir, papel de colores, cartón, pinturas y pegamento. Repártanse en los personajes: Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Josefa Ortiz, Miguel, Domínguez, Morelos y personas del pueblo. Platiquen con el maestro, entre todos hagan el guión, realicen los ensayos y presenten sus obras en el grupo. Los hidalguenses en la lucha de independencia. La población de nuestro territorio también participó en la lucha de independencia. La cercanía con la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato
favoreció que llegaran las ideas de libertad. Los curas de Nopala y de Huichapan, José María Correa y José Antonio Magos, organizaron a los insurgentes encabezados por Julián Villagrán y su hijo José María, así como por los hermanos Marino, Francisco y Cayetano Anaya, quienes iban a un lado a otro luchando contra los realistas, al tiempo que se libraban batallas en otras regiones del país. El Valle del Mezquital se convirtió en uno de los principales puntos de la insurgencia, incluyendo ciudades como Nopala, Huichapan, Ixmiquilpan y Zimapán. Por todo el territorio de lo que hoy es el estado de Hidalgo hubo guerrillas insurgentes en Molango y Xochicuatlán y Tianguistengo. El cura José Francisco Sánchez dio pelea a los realistas. También se luchó por la causa de la independencia en los llanos de Apán y Valle de Tulancingo. Los grupos de José Francisco Osorno, Pedro Espinosa, Mariano Guerrero, Vicente Beristain y de Ignacio Falcón combatieron el ejército realista. A mediados del año de 1812 llegaron a Huichapan los insurgentes Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo. El propósito era refugiarse con más tranquilidad, difundir los ideales de independencia, para lo cual llevaban una imprenta. En ese año se cumplió el segundo aniversario del Grito de Dolores y lo festejaron con una gran ceremonia, la primera en la historia de México. Casa de Huichapan, en cuyo balcón se dio por primera vez el festejo del Grito de Independencia. Los curas José María Correa y José Antonio Magos fueron los iniciadores del movimiento de independencia en lo que ahora es nuestro estado. En el Valle del Mezquital, la insurgencia tomó como centro de operaciones a la ciudad de Huichapan. Las guerrillas que hubo en nuestra entidad fueron útiles para la causa de la independencia. Consumación de la independencia. Al notar las autoridades del virreinato y de la Iglesia y los españoles ricos que sus intereses peligraban, decidieron ser ellos mismos los consumadores de la independencia. Para esto se valieron del jefe de las fuerzas realistas, Agustín de Iturbide, quien llegó a un acuerdo con el insurgente Vicente Guerrero, y juntos firmaron el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Tres garantías se consideraron fundamentales para la vida del país: la independencia de México, la conservación de la religión católica y la unión de todos los mexicanos. Estas tres garantías se representaron con los colores verde, blanco y rojo. El 21 de marzo de 1821, José Antonio Magos dio a conocer el plan en Ixmiquilpan. El 29 de abril, Nicolás Bravo se apoderó de Tulancingo, y el día 7 de mayo, Bravo y Guadalupe Victoria tomaron posesión de Pachuca. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide y Vicente Guerrero entraron a la Ciudad de México al frente del ejército trigarante. Ese día, después de 300 años, México dejó de ser la Nueva España. La lucha de independencia duró 11 años, de 1810 a 1821. El insurgente Vicente Guerrero y el realista Agustín de Iturbide consumaron la independencia de México. El 24 de febrero de 1821 se firmó el Plan de Iguala, dando fin al movimiento de independencia. El 27 de septiembre de 1821 entró a la Ciudad de México el ejército trigarante. Ese día México dejó de ser la Nueva España. Banderas de las tres garantías: independencia, religión y unión. Actividad. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué se firmó el Plan de Iguala y quiénes lo hicieron? ¿Cuáles eran las tres garantías que contenía el Plan de Iguala? ¿Quién proclamó el Plan de Iguala en Ixmiquilpan el 21 de marzo de 1821?
Consecuencias del movimiento de independencia. Estados Unidos de América, Alta California, Océano Pacífico, Nuevo México, Golfo de México, Colima. División territorial. Número 1. Querétaro. Número 2. Guanajuato. 3. México. 4. Puebla. 5. Veracruz. 6. Tabasco. 7. Yucatán. 8. Chiapas. 9. Oaxaca. 10. Michoacán. 11. Jalisco. 12. San Luis Potosí. 13. Tamaulipas. 14. Nuevo León. 15. Zacatecas. 16. Durango. 17. Coahuila y Texas. 18. Chihuahua. 19. Sonora y Sinaloa. Todos los que lucharon en la guerra de independencia querían que hubiera cambios, deseaban más igualdad, justicia, libertad, menos pobreza. Sin embargo, en el país seguía habiendo una sociedad desigual, dividida y atrasada. Agustín de Iturbide se proclamó emperador, pero fracasó. La nación adoptó la forma de gobierno republicano. Con la primera Constitución General que se promulgó en 1824. En ella se estableció el sistema federal como base del Estado mexicano, por lo que en el lugar del emperador habría un presidente de la República, siendo el primero Guadalupe Victoria. Nuestro país se llama desde entonces Estados Unidos Mexicanos, formando en un principio por 19 entidades autónomas, liberales y soberanas, más 4 territorios. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente del 4 de octubre de 1824. Portada a la Constitución de 1824. Una de estas entidades fue el Estado de México, al que perteneció nuestro territorio con 3 distritos: el de Tulancingo, que incluía a Pan, Otumba, Pachuca, Tulancingo y Zempoala; el de Huejutla, que abarcaba Metztitlán, Yahualica y Huejutla; y el de Tula, que reunía Actopan, Huichapan, Ixmiquilpan, Tepepango, Tula, Jilotepec y Zimapán. La primera Constitución de la República se promulgó en 1824. A nuestro país se le dio el nombre de Estados Unidos Mexicanos. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. El territorio hidalguense perteneció en un principio al Estado de México, integrándose en 3 distritos: Tulancingo, Huejutla y Tula. ¿Qué acontecimiento importante sucedió en cada una de las fechas señaladas en la línea de tiempo? 1810, 1811, 1813, 1815, 1821 y 1824. Actividad. Escribe tus respuestas en cada uno de los espacios que se te presentan a continuación. Si tienes dudas, consulta las páginas anteriores. 1810, 1811, 1813, 1815, 1821 y 1824. La independencia. Lección